¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Gracias por acompañarme, por cerrar su semana conmigo. Esto es Foro Global. Donald Trump derrota a Nikki Haley en su propio estado y se consolida ya como el favorito para la candidatura presidencial republicana. Pero ella persiste. Veremos por qué. Israel ha atacado hospitales y centros de salud en Gaza y pese a la emergencia humanitaria, Estados Unidos veta una resolución para hacerse al fuego. La invasión de Rusia a Ucrania cumple ya 2 años, pero realmente este conflicto lleva una década. El corresponsal Horacio Rocha nos presenta un panorama de cómo las infancias de Ucrania han sido afectadas por esta invasión. Alexei Navalny era el opositor más fuerte al presidente Vladimir Putin en Rusia y esta semana fue asesinado en prisión, pero no es el único oponente asesinado en 24 años de Putin en el poder. Esta noche en el estudio me acompaña Ragnhild Inberslund, la embajadora de Noruega en México y Centroamérica. Conversaremos sobre Ucrania, pero también sobre la relación con México. Quédate conmigo los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Comenzamos. Comenzamos ya con los temas de la noche. Sin sorpresa alguna, Donald Trump ganó otra primaria más. Ayer sábado se llevó la victoria en Carolina del Sur y el empresario se encamina a ganar la candidatura presidencial republicana sin ningún problema. Aquí hemos platicado ya sobre Nikki Haley y te invito a ver esa nota en nmas.com.mx, donde puedes encontrar Foro Global. Y es que la exgobernadora, precisamente de ese estado, de Carolina del Sur, es la única rival de Trump. A pesar de que no ha ganado un solo estado desde que comenzó la contienda en enero, ella se mantiene fuerte adentro de la pelea por la candidatura. Pero ¿cuáles son sus razones y cuáles son sus fortalezas? El dinero es una de ellas, su éxito en la recaudación de fondos, pero no solamente es eso. El corresponsal Ariel Mutsazos nos lo expone a continuación. A pesar de su derrota en las elecciones primarias del sábado en su estado, Carolina del Sur, en las que el puntero para obtener la nominación republicana, Donald Trump, volvió a ganar, Nikki Haley asegura que no va a suspender su campaña y que seguirá al menos hasta el llamado Supermartes, el 5 de marzo, día en el que se celebrarán primarias en 15 estados y un territorio de ultramar. I am not going to be dropping out. Why would I do that when only at that point 4 states have voted? 10 days after South Carolina, another 20 states vote. Aunque Haley no ha ganado una sola primaria y no parece que haya una victoria factible en su futuro cercano, hay un terreno en donde la precandidata venció a Trump en enero y sigue avanzando a pasos agigantados en febrero, el de las donaciones a su campaña. La campaña de Haley recolectó $11.5 millones en enero, de los cuales 5 millones entraron justo tras perder las primarias en New Hampshire. Un comité de acción política que apoya a Haley agregó en ese mes $12 millones, para hacer un total de casi 24 millones solo en enero, en contraste con Trump, que recolectó $21 millones en total en ese periodo, pero gastó al menos 5 millones en sus líos legales. Nikki Haley sostiene que hay muchos republicanos que en secreto detestan a Trump y que hay cada vez más empresarios que están dispuestos a apoyarla para que siga adelante, lo que a juzgar por el monto y momento de las donaciones parece ser cierto. I feel no need to kiss the ring. I have no fear of Trump's retribution. I'm not looking for anything from him. My own political future is of zero concern. So I hear what the political class says, but I hear from the American people too. Si bien la ventaja de Trump sobre Haley en la contienda interna es de más de 60 puntos porcentuales, Trump tiene casi el 78% de las preferencias y Haley el 16.5%. El otro factor principal por el que varios donantes republicanos siguen apoyando a Haley son los problemas legales que enfrenta Trump y que por el momento anticipan complicaciones a la viabilidad política de su candidatura. Trump no ha ganado ni uno de los 3 juicios civiles que ha enfrentado en meses recientes y de hecho las sanciones que le han impuesto han superado las expectativas. El expresidente ha sido sentenciado a pagar en total unos $800 millones en sanciones y daños y perjuicios. En los próximos meses, Trump enfrentará hasta 91 cargos en 3 o 4 juicios penales de orden federal y local, que entre sus posibles penas incluyen la cárcel. Y si las acusaciones empezaran a convertirse en veredictos de culpabilidad, las probabilidades de que Haley sea la que obtenga la nominación presidencial podrían aumentar dramáticamente hacia la Convención Nacional Republicana en verano. Además del rechazo subyacente a Trump en algunos sectores republicanos y de los problemas legales del expresidente, hay un tercer factor importante que los donantes de Haley tienen en cuenta, y es el hecho de que según diversas encuestas, en una hipotética contienda entre Biden y Nikki Haley, esta vencería al actual presidente hasta por 10 puntos de diferencia,
en un entorno político en donde la mayoría de los estadounidenses no quieren volver a ver a Biden y Trump enfrentándose. At the end of the day, the only candidate who's helping Joe Biden is Donald Trump. Because Trump is the only Republican Biden can beat. En Washington DC, Ariel Moutsatsos, Noticias N+. Cambiamos de asuntos. La Corte Internacional de Justicia reanudó las audiencias del caso de Sudáfrica contra Israel por violaciones al derecho internacional humanitario en la guerra en Gaza. Y es que Israel ha bombardeado deliberadamente hospitales y centros de salud, aludiendo que ahí se esconden terroristas de Hamás. El siguiente es un trabajo de mi compañero Emanuel Rosales. Demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages will not bring about a durable peace. Por tercera vez desde el 7 de octubre, Estados Unidos vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. The message given today to Israel with this veto is that it can continue to get away with murder. La resolución propuesta por Argelia apoyaba el derecho de los palestinos a la vida, pedía evitar el castigo colectivo, exigía un alto al fuego inmediato y no incluía una condena a los ataques de Hamás. Desde el comienzo del conflicto, Estados Unidos ha vetado 3 resoluciones. La primera el 18 de octubre que pedía pausas humanitarias, la segunda el 8 de diciembre que exigía un alto al fuego inmediato. En esta ocasión, Estados Unidos justificó su veto al asegurar que la propuesta pone en riesgo las negociaciones para alcanzar una tregua. And we believe that the resolution on the table right now would, in fact, negatively impact those negotiations. También se dio a conocer el borrador de una resolución que será propuesta por Estados Unidos, en la que por primera vez habla de un alto al fuego, aunque temporal y condicionado a la liberación de los rehenes, y pedirá a Israel evitar una ofensiva en Rafah. La preocupación por una inminente ofensiva en Rafah se debe a los efectos devastadores que ha tenido la respuesta de Israel a los ataques de Hamás, que ha provocado el desplazamiento de más de la mitad de la población, ha destruido gran parte del territorio y ha colapsado el sistema de salud. Desde el inicio de la guerra, Israel ha atacado sistemáticamente los hospitales del territorio palestino, a pesar de que están protegidos por el derecho internacional. El primero fue Al-Shifa en el norte del territorio, después el de Al-Aqsa en el centro, y ahora la situación es crítica en los hospitales Al-Amal y Nasser en Khan Yunis en el sur. Humanitarian law is very clear. Healthcare workers and healthcare facilities are off limits. They must not be attacked. They must not be used for military purposes. Hasta el 25 de enero, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, había denunciado que en su ofensiva Israel había atacado deliberadamente 150 centros de salud, dejó fuera de servicio 30 hospitales y había provocado la muerte de 337 trabajadores humanitarios. The health and humanitarian situation in Gaza is inhumane and continues to deteriorate. Gaza has become a death zone. Much of the territory has been destroyed. Las fuerzas de defensa de Israel tratan de justificar sus ataques al asegurar que los hospitales son utilizados por Hamás como cuarteles, depósitos de armas o como entradas a los túneles del grupo islamista, lo que eliminaría la protección humanitaria, pero sus pruebas no han sido tan convincentes. We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages at the Nasser Hospital in Khan Yunis, and that there may be bodies of our hostages in the Nasser Hospital facility. Las acciones de Israel ya fueron llevadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que dictó medidas cautelares para pedir a Israel evitar acciones que puedan constituir un genocidio, pero no pidió un alto al fuego. Esta semana, en una causa que no tiene que ver con la guerra actual y responde a una solicitud de la Asamblea General de la ONU, el máximo tribunal analizó la legalidad de las políticas que Israel implementa en Gaza y Cisjordania. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y por supuesto que la guerra en Gaza es también tema de la contienda presidencial en Estados Unidos. Al presidente Biden cada vez le es más complicado seguir apoyando a Israel sin contrapisas. Ahora los demócratas están evaluando de qué manera poder hacer un llamado al cese al fuego, a pesar de que Estados Unidos ha vetado resoluciones en el Consejo de Seguridad. Cambiamos de asuntos. En febrero de 2014, hace 10 años, Rusia desafió el derecho internacional al anexarse a la península de Crimea. Desde entonces se levantaron las banderas rojas en torno al actuar del gobierno de Vladimir Putin en Ucrania. Hace ya 2 años, en febrero de 2022, Rusia comenzó una ofensiva e invasión ilegal de Ucrania.
El corresponsal Horacio Rocha cubrió este conflicto y nos reporta hoy sobre los efectos de la guerra en las infancias de Ucrania. Este coro de niños canta la famosa canción de John Lennon, Imagine, que pide que pensemos que todos podemos vivir en paz sin tener que matar. Tras comenzar en inglés, cambian el idioma a ucraniano, porque todos estos pequeños son refugiados, que llegaron a Reino Unido huyendo de la guerra en su país. El coro es de la escuela ucraniana de St. Mary en Londres, que cuida y educa a 2.500 pequeños. Pero en Reino Unido hay hasta 35.000. Pero son millones los que han huido de las balas y las bombas. Solo en Alemania se estima que hay más de 400.000. Estuvimos aquí para ver un desgarrador documental titulado Los niños robados de Ucrania, que centra su atención en los miles de pequeños que Rusia se ha llevado a su país, bajo el pretexto de salvar sus vidas. La evidencia indica que lo que hacen es deportarlos sin intención de devolverlos. Ucrania estima que son hasta 20.000, pero que podrían ser muchos más. Esto es un crimen de guerra. Uno de más de 100.000 que Ucrania ya ha registrado, pero que organizaciones como Human Rights Watch también documentan. We have very credible evidence documented by Human Rights Watch and other organizations, and also as evidenced by the International Criminal Court in issuing arrest warrants for Vladimir Putin and for his Children's Rights Commissioner, that a large number of children were forcibly taken from Ukraine and unlawfully deported. And that is a fact that cannot be disputed. Russian officials have said on numerous occasions that what they intended to do was to protect the children from hostilities. But I think what speaks very clearly to Russia's intent here is the fact that it's been incredibly difficult to get those kids back. Hasta ahora, menos de 500 niños han sido recuperados y devueltos a Ucrania. Cada caso es extremadamente complicado, con numerosos obstáculos. Muchas veces, las madres se encuentran con hijos que ya odian a su país, llenos de confusión. La directora del documental tiene muy claro que el secuestro de niños, como lo llama, fue algo planeado desde antes de la invasión, ya que requiere de una logística enorme. Muchos, dice, con los años regresan como soldados rusos a matar a su propia gente. This is the worst war crime Russia could commit. Because when you kill people by bombing them, you kill them. When you kill prisoners of war, you kill them. Here, you steal Ukrainians' future. Es imposible saber cómo o cuándo terminará el conflicto en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky acaba de decir, sin embargo, que no puede darse un final completo si los crímenes de guerra, tales como las violaciones, los asesinatos, las torturas o las deportaciones forzadas, no sean castigados y llevados ante la justicia. Para Ucrania, la guerra con Rusia no cumple 2 años, cumple 10. Desde que Putin consiguió anexarse Crimea. Desde entonces, millones de niños han desaparecido o han buscado refugio en otras fronteras. La realidad es que mientras el conflicto continúe, esto seguirá ocurriendo. En Londres, Horacio Rocha Steines, Aritio Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Nos quedamos en Rusia porque esta semana se elevó la alerta internacional por el asesinato de Alexei Navalny. Navalny era el más crítico, el más fuerte opositor a Vladimir Putin, quien lleva ya 24 años en el poder y se prepara este año, por cierto, para una reelección más y poderse quedar hasta el 2030. Navalny fue hallado muerto en una prisión en Siberia. Mi compañero Valentín Cataldo hizo un recuento de los asesinatos extraños de los opositores en estos años a Vladimir Putin. Te invito a ver el siguiente material.
La muerte de Alexei Navalny no solo ha generado polémica por las circunstancias en las que ocurrió, sino porque no es el primer opositor de Vladimir Putin que fallece de manera repentina. Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo mercenario Wagner, quien en algún momento fue uno de los hombres de confianza de Putin, murió el 23 de agosto de 2023 después de que el avión en el que viajaba sufrió un accidente. Y a pesar de que el Kremlin aseguró que el avión no fue derribado, algunos observadores internacionales sospechan lo contrario. La realidad es que Prigozhin había organizado un levantamiento en contra de la cúpula militar rusa un par de meses atrás. El 27 de febrero de 2015, Boris Nemtsov, un destacado político y crítico de Putin, fue baleado a plena luz del día a pocos metros del Kremlin. Nemtsov había sido viceprimer ministro en la década de 1990 y se convirtió en una de las voces más prominentes de la oposición en Rusia. Unos años antes, el 16 de noviembre de 2009, Sergei Magnitsky, un abogado y auditor ruso, murió en prisión después de ser arrestado por denunciar un fraude fiscal de $230 millones perpetrado por funcionarios corruptos. El 19 de enero de aquel año, Stanislav Markelov, abogado de derechos humanos, y Anastasia Barburova, periodista, fueron asesinados en el centro de Moscú. Markelov había representado a víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y Barburova había investigado casos de violencia y corrupción en Rusia. El 23 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko, exagente de la inteligencia rusa y crítico del gobierno de Putin, murió en Londres envenenado con polonio 210. Litvinenko había revelado información sobre supuestas operaciones encubiertas del gobierno, lo que lo convirtió en un blanco para aquellos que buscaban silenciarlo. El 7 de octubre de 2006, Ana Politkovskaya, reconocida periodista y defensora de los derechos humanos, fue asesinada en su departamento en Moscú. Politkovskaya había denunciado la corrupción y los abusos de poder en Rusia, lo que la convirtió en una figura incómoda para el gobierno de Putin. Y estos son solo algunos de los ejemplos de aquellos que no se han alineado al Kremlin y que han fallecido en circunstancias sospechosas en las últimas 2 décadas. Valentín Cataldo, Noticias N+. Vamos a la pausa, pero al volver aquí en el estudio me acompaña Ragnhild Immerslund. Ella es la embajadora de Noruega en México y en Centroamérica. Vamos a hablar precisamente sobre la guerra en Ucrania, sobre Rusia y sobre la relación bilateral entre México y Noruega. Acompáñanos, ya volvemos. Estamos de vuelta en Foro Global. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche recibo con mucho gusto a Ragnhild Immerslund. Ella es embajadora de Noruega en México y también ante Centroamérica. Bienvenida, querida embajadora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Genorio, por invitarme a tu programa. Al contrario. Estar aquí. Qué gusto que estés por acá. Oye, recientemente se acaban de cumplir 2 años de la invasión Rusia a Ucrania, 10 años de la anexión de Crimea. Escuchaba un discurso reciente del canciller noruego hablando sobre esta invasión como el mayor desafío global a la seguridad. ¿Por qué lo ven así desde Noruega? ¿Qué significa para ustedes el que Rusia esté entrando, digamos, de esta manera a territorio ucraniano? Bueno, ese tipo de guerras pensamos que ya era historia. No lo habíamos experimentado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que un país invada a otro país vecino es una brecha total del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas y no se puede aceptar, porque si se acepta eso realmente es un peligro para todos, porque todos dependemos de que los países y los estados respetan las leyes internacionales. Y por eso es un desafío muy, muy grande para todo el mundo y ahorita para Europa realmente es un desafío existencial. De hecho, estuvo por aquí recientemente el embajador de la Unión Europea ante México también y me comentaba sobre este paquete de ayuda que se había aprobado
de apoyo por parte de la Unión Europea a Ucrania. Hay un paquete también de apoyo noruego a Ucrania. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero tiene una política bastante parecida, digamos, en temas de política exterior, en apoyo a algunos temas de democracia y de empoderamiento de la sociedad civil. Pero respecto a Ucrania, ustedes tienen un paquete, me parece 75 billones o 1.000 millones de coronas noruegas, que prácticamente apoyan desde el pago de salarios de profesores para que continúe la vida, digamos, en Ucrania, hasta ayuda militar. Cuéntanos un poco más de ese paquete. Sí, bueno, nuestro apoyo es un compromiso de 5 años, que en sí es algo muy inusual en Noruega, que el Parlamento pueda aprobar un apoyo económico de esta gran escala para que traslada a otros gobiernos, y también muestra que es un acuerdo global, ¿no? En Noruega, de que tenemos que seguir apoyando a Ucrania. Y este apoyo, como dijiste, es un apoyo militar a los recursos militares para que Ucrania pueda defenderse, pero también es un apoyo para que el Estado en Ucrania pueda funcionar. Es muy importante que los profesores tienen sus salarios, que los médicos puedan seguir su trabajo con un salario, para que también un apoyo social al Estado, para que el Estado pueda funcionar durante una época de guerra, que también ayuda al moral del pueblo de Ucrania, que el Estado realmente puede seguir funcionando. Y acabamos de tener una delegación noruega visitando a Ucrania, y justo eso fue lo que se quedaron muy impresionados, que a pesar de que la guerra de gran escala ha durado 2 años, pero realmente la invasión rusa ya lleva 10 años. Pero a pesar de eso, el pueblo de Ucrania puede seguir recibiendo sus servicios sociales, los niños pueden seguir yendo a la escuela, y eso es muy importante también para el futuro de Ucrania y también para el pueblo, que sienta que el apoyo europeo está también a este nivel, ¿verdad? ¿Es Rusia una amenaza para Noruega en específico? Porque es su vecino también, digamos, y ustedes ven tal vez con mucha preocupación el hecho de que Rusia viole la Carta de Naciones Unidas, viole el derecho internacional humanitario, pero en específico para ustedes lo ven como una amenaza. Claro, Rusia es un vecino nuestro. Nuestra frontera son 200.000 kilómetros. Creo que somos uno de los pocos países vecinos de Rusia que no ha tenido una guerra con Rusia. Entonces, hemos aprendido a vivir con Rusia como vecino, con las complejidades que esto lleva, pero creo que esta época y lo que hemos visto en Ucrania, sentimos que ahorita la amenaza de Rusia es algo más real que antes, y es algo que tenemos que prepararnos en el sentido de, por ejemplo, estamos aumentando nuestros recursos a nuestro sector militar, estamos invirtiendo mucho en el sector de defensa, justo porque en este momento no podemos confiar que Rusia respete las leyes internacionales. ¿Les preocupa el asesinato de opositores en Rusia, la muerte de Navalny? Sí, yo creo que eso muestra que Rusia está en una situación bastante desesperada, y que no es una democracia, no dejan operar gentes individuales o sectores que muestran alguna oposición al régimen ruso, y el hecho de que él murió de esta manera es una responsabilidad total del Estado de Rusia, y nos preocupa muchísimo. Oye, acabas de estar en el Congreso mexicano en un grupo de trabajo justo sobre el tema de Ucrania. ¿Cómo ves a México y la preocupación de los legisladores mexicanos respecto a esto? ¿Hay coincidencias con Noruega? Sí, México y Noruega estuvimos juntos en el Consejo de Seguridad en la ONU cuando la invasión de gran escala empezó, y trabajamos junto con México mano a mano sobre este tema, y valoramos mucho la posición de México en la ONU. Han condenado energéticamente la invasión de Rusia, y también México es uno de los países que tradicionalmente siempre ha defendido el derecho internacional y el multilateralismo. Y ahí confiamos en México, y es muy importante tener esta coalición global que condena a Rusia, porque no podemos permitir ese tipo de acciones. Y también por eso agradecí mucho que me invitaron al Congreso esta semana, al grupo de amistad entre Ucrania y México, justo para mostrar que también en el sector de los legislativos siguen siendo muy preocupados por la situación. La diplomacia parlamentaria. Sí. Ahora, hay coincidencias en otros temas también entre México y Noruega. Noruega tiene un papel, digamos, de mediación muy reconocido a nivel internacional para la paz en el Medio Oriente. Acaban de, por cierto, de mediar también un acuerdo para que Israel
del dinero que recauda a la autoridad palestina para el pago de suministros médicos, para el pago de doctores y equipo médico, pero también con Venezuela. Noruega también dialoga con la oposición en Venezuela, igual que México también. ¿Cómo va ese diálogo y por qué a Noruega le interesa tanto meterse en este tipo de temas? Sí. Bueno, el tema de paz y reconciliación y mediación de conflictos es una prioridad para Noruega en nuestra política exterior. Hemos aprendido que países tienen confianza en Noruega y nuestro involucramiento siempre está basado en que las partes nos invitan, porque sabemos que uno no puede construir paz sin que las partes de un conflicto quieren ellos mismos de resolverlo, ¿verdad? Y en América Latina realmente hemos estado involucrados en muchos diferentes procesos. Todas nuestras actividades en este sector empezó con Guatemala en los años 90 y después hemos estado también involucrados en Colombia y ahorita, como mencionaste, en Venezuela. Y ahí es muy importante también trabajar y colaborar con países de la región como México. Y en el proceso de Venezuela, como mencionaste, México juega el papel de ser anfitrión. Y eso es muy importante para también, esos procesos necesitan apoyo internacional para que las partes sientan que los acuerdos van a ser apoyados por sus amigos internacionales. Es parte del proceso, una parte muy importante. Oye, última pregunta porque vuela el tiempo. ¿Coincidencias entonces en muchos temas en el diálogo multilateral, en la paz, en el Consejo de Seguridad, respecto a Ucrania? Una relación bilateral quedó creciendo en el comercio, pasó de 200 y tantos millones de dólares a se duplicó, digamos, para el 2022. ¿Optimista respecto al futuro de la relación bilateral México-Ucrania, México-Noruega y en específico en temas energéticos, me parece? Sí, yo creo que México y Noruega tenemos algo común. Somos dos países petroleros y Noruega estamos impulsando mucho esa transición verde. ¿Cómo podemos...? Sí, bueno, vamos a seguir sacando petróleo en Noruega, pero si lo hacemos hay que hacerlo de una manera que con emisiones lo minimales, ¿verdad? Y yo creo que ahí México y Noruega podemos colaborar más en tema de la transición energética y la transición verde. Tenemos libre comercio desde el 2001, hay muchas coincidencias. ¿Tu lugar favorito de México? Eso es difícil. Oaxaca me encanta, Yucatán me encanta. Y esta semana me voy a ir a Durango por la primera vez y seguramente me va a encantar también. Seguro te va a encantar y va a ser mucho calor. Gracias, querida embajadora, vente seguido a hablar de temas. Gracias, agradezco mucho. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por cerrar su semana en Foro Global. Nos vemos el próximo domingo. Soy Genaro Lozano. Que tengan un gran inicio de semana.